Bueno, iniciamos entonces el último bloque. Hay un par de sillas vacías. Si alguien de la segunda fila quiere pasar a primera, bienvenidas. Inevitablemente, una sesión de un día sobre un tema tan complejo como la reconciliación, abordando 9 contextos diferentes, nos lleva a abrir varios temas y no necesariamente concluir ninguno de ellos. Sin embargo, ese tampoco era el propósito. El propósito no era llegar a conclusiones, no hay probablemente conclusiones, aunque nos cerráramos 10 días a intentar llegar a las mismas, pero sí intercambiar experiencias sobre cómo enfrentamos los retos de la reconciliación en diferentes contextos, cuáles son los condicionantes que nos llevan a enfrentar esos retos de una manera determinada, incluso cuál es la relevancia y la razón para tratar de trabajar la reconciliación en nuestros diferentes contextos. Quisiera entonces, en este tercer y último bloque, que intentemos compartir colectivamente pues, qué es lo que nos ha llamado la atención, posiblemente de otras experiencias. Es una invitación que hago inicialmente a las personas invitadas de fuera, pero que luego quiero hacer extensiva al público en general. Y sugiero, por lo tanto, que empecemos con esta reflexión sobre qué es lo que nos ha llamado la atención de algo que se ha dicho hoy y por qué. Y luego, a partir de ahí, pues iremos viendo cómo le damos un cierre. Sí, dejaría ahí por ahora. No sé si hago como antes, que os doy la palabra una a una, o alguien quiere empezar. Do you feel like you could start, Larissa, or I'm sorry to putting you on the spot, but third time already. It's the third time. Okay. All right, so the idea is to talk outside of our context, right? What I thought was quite interesting today is, I mean, first, I really appreciated the first session and the details, the 7-minute details about each case, because the way in which each participant addressed that case was so different and diverse. So it didn't have one academic or one practitioner approach. There was quite a lot of variation, which I find extremely interesting and helpful. One tension that I've noticed, and perhaps you agree with me, perhaps not, is a tension in some of the comments around the role of foreign organizations and the meaning around sovereignty, and then moving down what community involvement is. So in some cases, there was a kind of celebration of the communities in being able to help work towards some notion of either dialogue or reconciliation, whereas in other instances, such as the Gacaca courts in Rwanda, there was a criticism that they don't have the kind of technical expertise, even though at that, my understanding, and Yves, tell me if I'm wrong, my understanding of the issue in Rwanda was that the court in Tanzania wasn't able to handle the cases. So in the reality of a very difficult post-genocide situation and absence of legitimacy, of popular legitimacy in existing structures and institutions such as the judiciary, it was almost the only way out. So the question is, should we think about it as a critique of community involvement because it's lacking a certain kind of internationally accepted technical expertise, or is it something that should be really embraced and celebrated in the absence of any other
way of dealing with something as unimaginable as that genocide. So I think that tension kind of perhaps is best summarized by an issue of, which I think is very important in thinking about reconciliation and transitional justice, which is sovereignty, and whether or not it should be the very nations that are undergoing this, or communities dealing with it, or if there really is room for what some understand to be international assistance, international from the donor community, from the technical community, or whether that interferes with very kind of sensitive sovereign processes. Tension thus with not only technical expertise, but you would say international norms? I think that sometimes the international norms, to my understanding, we usually go to the UN, right? We look at the UN Charter. In some cases, there are regional norms as well. So, for instance, I know we're not supposed to talk about our own case, but every North African country except for Libya and Mauritania has gone through some version of a truth process, and the norms were, if you will, regional norms that were involved because of certain societal dynamics that are absent in other cases, such as religion, such as gender, such as tradition, such as exclusion, such as different societal tensions. But what I really meant is when you deal with when we're thinking about the sensitivity of the issues that we're talking about, that these sensitivities sometimes get lost in a technocratic international process where, in the Tunisian case, for instance, it's been reduced to the ABCDs of transitional justice. And there's a question of whether or not the process itself, which is seen as a product, a brainchild of the revolution, of a long-standing human rights opposition, whether that sovereignty has been removed and it's been kind of co-opted by a comparable global procedural norms, or whether or not it's been protected. So I'm not making a judgment about either one. I'm raising the question, how that plays out in different cases. Thank you, Larissa. And I think that's, I would actually encourage everybody else, if you feel there's any other tension which has arisen from our conversations, which would maybe merit some further conversation. And I would point to one myself, which was almost the concluding remarks of the previous session on one truth, multiple truths, or one truth, multiple narratives, or alternative explanations, or however you want to manage that complexity. Uli. Well, I was struck, not for the first time, about how complicated the situations in other countries are, and that Germans should never go outside the country and teach others how to deal with the past, because it's always different and mostly more complicated as in the present in Germany. But what was for me so interesting was a conclusion that in the end, most of the things we were talking about were the question whether we can find on all sides accepted interpretation or story of history, a way of interpreting the history of each country where the conflict takes place. And this is probably, like Brandon said in his point too, one of the necessities for coming to terms with the past and for reconciliation. And perhaps we have to be aware that we all are, in a way, part of the different conflict camps, and we have got a special perspective on history, which has got a bias. I mean, for example, I don't know 1% of the Spanish Civil War, but because of my socialization and my political views, I of course have a positive idea of the international brigades, and I know in a way who were the good and who were the bad guys on this conflict. But it is very difficult. It is very difficult to find a way to talk about such a complicated past when I cannot look into when I cannot understand why they were the other side and why they had the same logic in their historical situation to support Franco. Or if you look at German history,
I mean, those people who supported Hitler in the year 1928 to 1933, they didn't know about what will be happening after 1936 and 1939, and they had, of course, also reason to be supporters for National Socialism, like those who supported the communists or who supported the liberals or the social democrats. So perhaps on the field of history, we have to accept a situation that those who lived in the historical situation, the eyewitnesses of the conflicts, will probably seldom come to the point to have a, on both sides, accepted view on history. And perhaps we have to focus on the generations which were born after the conflicts and which are, of course, because of the family traditions and what they hear in their social context, also biased in the way they looked in the past, but where we perhaps have a chance to work out together with them a view on history which is not biased from the very beginning, and give them the opportunity to draw their own solutions, their own conclusions out of what they are examining. I mean, my special field in history is the history of German division and the history of communist Germany. And I know that the way it is taught in schools and universities and the mainstream is talking about this history is not in a way that somebody who is 80 years old and was a convinced communist will have got the impression that he is understood why he was on this side. And we are projecting our present ideas of democracy, tolerance, liberalism into the, for example, in this field, into the years of 1945 and the early 50s. And this is one of the big mistakes. And perhaps we need to find a new way to approach history, not from the camp of the victors of those who won the war or those who lost the war, but in a more neutral way. I mean, for example, the Cold War is one of the most interesting fields. If I would tell the story of Cold War, there would be good and bad. The West is the good, and the East is in some way the bad side. But if you have a closer look on what had happened outside Europe, in South and Middle America or in Asia, it's getting more and more complicated. And probably France has killed in Algeria and in political conflicts in the 50s and 60s more people than the GDR killed at their border. So if you have a look at the history of Cold War and history of democracy and dictatorships in Europe, we probably have to find a way not to tell the history from the present, but from the historical situations. Not in the sense that we have no attitude and no convictions on behalf of what is good or what is bad, but well, we have to see the bad things we have been responsible in the West, as well as we point on the worst things in the Eastern Bloc has been done. This is not a very formulated idea, but this is a consequence out of the discussion today. Thank you, Uli. Of course, dealing with the past becomes often the very heated discussion. I would, however, like us also to pay attention to the other dimensions Brandon suggested, or whoever else has other thoughts on building the shared vision, connecting people. We haven't discussed that very much, and changing attitudes and positions. We haven't discussed that very much either. But anyway, please, Raquel. Tres ideas. Me pregunto si en esto de la justicia transicional las poblaciones les bastan casos paradigmáticos o esto es insuficiente y se requiere que sean masivamente estos juicios, ¿verdad? Es una pregunta porque no tengo una respuesta a esto.
Impresiona sí en el caso español. En mi país, al contrario, en una discusión que hay, la referencia a los pactos de la Moncloa, a la transición española, es como una moda valorativa en positivo. Entonces, al escuchar acá, pienso, bueno, siempre vamos unos cuantos años por detrás, o como dije al principio, hace falta también tener el contexto de cómo pasaron las cosas, y que en política se dice que es el arte de lo posible, ¿verdad? Entonces fueron arreglos políticos que entiendo que se respetaron, algo que en el ámbito de Guatemala sería deseable, que hubieran acuerdos, que se estuviera de acuerdo con ellos o no, se tuviera esto. Y lo otro es que nadie hemos tocado directamente el tema de los medios de comunicación que tanto ayudan a la reconciliación, porque es mi impresión que por principio en los medios lo que más aceptación tiene es el conflicto y es la confrontación, y entonces es muy importante el rol que estos medios de comunicación pueden jugar si se compran estas ideas de contribuir a una reflexión y a un ver hacia adelante. Por lo menos lo que yo puedo decir de Guatemala es que difícilmente están en esa situación. Y por último, que de cada experiencia se ve que lo cultural, los usos, las costumbres no ha sido suficientemente valorado en los procesos como para poder realmente formular una ruta que tenga mayores posibilidades de éxito cuando hablamos de pensar en un proceso de conciliación o de reconciliación, pero que nos lleve a tener fuertes objetivos comunes, aunque haya diferencias en una diversidad de temas que es importante que en una sociedad democrática se den. Gracias, Raquel. Daniel. Yep. When I'm in Bosnia and I'm looking at that context, I start to be pessimistic. When I go abroad and see other contexts and see all these conflicts all over around the world, I can say that I'm starting to be optimistic because everyone goes forward, so it means that we can survive. Although we are having conflicts, we can move forward. I want to start with the term of responsibility and responsibility within us. Us being responsible to have peace and to build peace. The world somehow entered in this postmodern era without any authorities, and many things are changed in the last few decades. So we are looking for new authorities. For the long period, it was a religion. Before it was like some kingdoms or states. And now we don't have real authorities, and we need to create some kind of reality. And we are slowly going, we like conflicts. Obviously, the people like to enter the different kind of conflicts, but I believe that we should think about peace as essential part of our reality, because we need to be responsible on building peace. We need to create a real profession of peace builders, or you can call them as whatever you want, because we have politicians, but right now I don't see that politicians are the only one who should run the states or should run the world. We need those people who are ready to think about peace and do everything for peace, and also to do it on more structured way, to have councils of peace builders or those things. But I want to emphasize this international perspective, and I like to, you were talking about international influences and international organization. It's difficult for some foreigners to enter in one country and do peace building, but I really, the experience of Rwanda helps me a lot. So I need experts from your country, in my country, in order to hear, and then to try, we can try all together, we can try to
to do something. You're not going to impose your systems or your good practices for my country, but we can do it together better, because some of those things that was good in Rwanda and Germany will work in Bosnia. I really want to emphasize this responsibility for peace. We have enough weapons to destroy this world for several times, so it is important to start peace and start communication, because although communication is sounds like banal thing, and we communicate each day, I really believe that majority of conflict starts because of the lack of real communication. So we need to start think about communication, talking with the others, and then doing peace, but really proactively, not only being a part of some peace movement, but starting peace movements on the local level, on the global level, because I don't see alternative for peace. Somehow we finished with the area of the wars and states that are getting sovereignty after the wars and so on. So we need to find alternative for those conflicts, and obviously the peace it is. So it's my kind of set of thoughts at the end of this day. Preguntas que habíamos extraído, ¿no?, de lo escuchado. Bueno, yo también creo que también se repite la complejidad, ¿no?, pero también la complejidad como un concepto positivo, ¿no?, porque creo que venimos de contextos diferentes absolutamente, pero en los que la violencia ha simplificado en exceso, ¿no?, los buenos y malos y los bandos, y nos encontramos con una situación real, ¿no? Creo que reivindicar la idea de la complejidad, porque aunque hayamos escuchado, ¿no?, diferentes reflexiones sobre los pasos dados, yo creo que todos los pasos que se hayan dado en cada una de las realidades diferentes, seguramente esas realidades están en un lugar diferente a cuando se empezaron, ¿no? Y bueno, pues desde ahí. También me gustaría recuperar la idea cojo lo de conectar personas y el tema del cambio de actitudes, y lo conecto con el tema del proceso. O sea, a veces hablamos de llegar a acuerdos, pero ¿sobre qué llegar a acuerdos, no? Y parece que intentamos reproducir igual a veces en el contexto de construcción de paz las mismas formas de abordar las soluciones que antes, en el sentido de que yo creo que tiene que haber como una transformación en la forma también de abordar, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la solución será si nos ponemos de acuerdo en un objetivo, que el objetivo sea la soberanía, ¿no?, por ejemplo, de Euskal Herria, en nuestro caso. No creo que pase por ahí. Quizá lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en algo previo. Pongámonos de acuerdo, estamos de acuerdo en que vamos a hablar para buscar una solución compartida, ¿no?, a nuestros problemas políticos. ¿Cuál va a ser la solución? No lo sé. Pero pero por lo menos sí, quizá que el proceso de reconciliación sea un proceso en el que se ponen unos marcos, un marco de juego compartido, ¿no?, de no imposición, de no negación de las aspiraciones legítimas de la otra parte, ¿no? Y yo creo que desde ahí hay un cambio de paradigma que también coloca a cada uno de los participantes de una forma diferente y en una postura también de tener que renunciar. Pero claro, ahí entra también otro elemento que comentaba Brandon Hamber, que era el tema de la igualdad de condiciones y de la equidad, ¿no? O sea, es decir, cómo llegamos a estos debates en contextos de cierta igualdad de condiciones. Igual estamos hablando de debates del primer mundo, como diría Raquel, ¿no?, cuando las necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Luego, creo que de lo que he escuchado también me quedo con que la reconciliación o la convivencia no se puede imponer. Creo que de todas las experiencias se traslada que sí hay una verdadera necesidad y que sí se están haciendo por responsabilidad ensayos reales de cómo poder hacerlo, ¿no? Creo que, como decía antes Daniel, ¿no?, puede que se empiece desde abajo y la sensación de que recae toda la responsabilidad, ¿no?, y que eso no tiene una respuesta arriba, ¿no? ¿Qué hacemos con esa frustración?
Bueno, escuchando parece que si no hay un cambio de poder no se puede hacer, ¿no? Desde ahí se me plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todas las partes sientan que en un escenario de paz o de reconciliación o en un proceso de convivencia todas las partes ganamos? Quizá esa es un poco a veces también lo que nos preguntamos nosotras, ¿no? Para cuando queremos involucrar también a aquellos que quieren boicotear estos procesos, ¿no? Porque consideran que no ha habido ningún conflicto y por lo tanto no tienen nada que aportar, que son responsabilidades de otros. También me quedo con la idea eso, ¿no? De que tienen que ser procesos diferentes, que en algunas ocasiones no están interconectados, pero que afectan y que generan contexto, que a diferentes niveles. Y por último, igual también la idea del respeto respecto a la mirada al pasado, ¿no? En ese para qué miramos al pasado, quizá también tenemos que respetar las necesidades que cada uno de los actores tiene en esa mirada. Y cada uno de los actores también ser honestos en para qué quieren mirar al pasado, y si nos ponemos de acuerdo en ese para qué, entonces entrarle, ¿no? Pero si no, vamos a aproximarnos al pasado con paradigmas, como decías, de vencedores y vencidos, y desde ahí no construimos convivencia, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues vamos aprendiendo. Y la última cosa, lo de la institucionalización del proceso. Claro, porque la sensación, escuchando aquí también y desde mi pequeña experiencia, es que estos procesos salen adelante porque hay un apoyo internacional, hay unos fondos internacionales o hay un apoyo de personas profesionales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto luego se institucionalice cuando ya no existe eso, esa cobertura? Gracias. Yves. I think one of the thing I'm thinking by hearing all of the experiences and context, I think one of the things that possibly is important is that along the way the lessons learned from each of the contexts, we think that maybe are not properly shared in a way that would inspire other people or other communities to really see how they can localize that. So, for example, if what are the mechanisms that, as you are saying, that what can we help each other, but at the same time, what are the lessons learned from your side, and then or from South Africa or from anywhere or from Guatemala? I think that the key thing will be how do we capture the lessons learned, and how do we share the success and then even challenges, because I believe that could also inspire to come up with other practices that work so within a certain context, because what works in Rwanda may not be what would work elsewhere, but there is always something that people can learn and then can draw from. I also believe that principles are quite universal, they can be universal, but the way you implement or the way you use those are where the actual challenges come from. The other thing as well is the internationals. I think someone mentioned it earlier. For the case of Rwanda, there has been, it's a undermining by the international community. Does really traditional justice can really solve problems? But we have seen that the Gacaca vis-a-vis international normal standards that people knows, we saw that actually helped not only speed up, but at the same time bring the reconciliation at a high percentage than if it has been going to go through normal channels. So I think a good example one that has is always how long did it take to try 20 cases from the International Tribunal in Arusha, which was like 10 years, and then Rwanda was able to try to more than 2 million cases. But the key thing is always I think by always going into lessons learned, there's also, I believe there will be some respect or
giving credibility of the process that works in the local context. I think there is always a challenge, and I'm sure there will always be a challenge of how does the international community or respect or believe this particular solution will work in a certain context, but not necessarily. It could work elsewhere, or maybe how do we help local communities? So, for example, now we are working in the Central African Republic, where they have got their own challenges. That the reconciliation can be tricky because, first of all, it is started by religions. There's also religions that is brought conflict, but at the same time there is also tribes. So there can be some complexity when you're trying to resolve a certain issue by a certain community. And one of the things we could ask ourselves when I was hearing is that, for example, schools where certain schools don't start at the same time, and because of reason, maybe we could ask ourselves why is that, or maybe what does help to resolve, if there is any. So maybe they are. I think the key thing is to try to understand the context and why certain things might even not work into the certain context than the others. So, but I think also I think for me those are like how do we share the lessons learned and into maybe platform like these ones, the results, and then how do we inspire other communities to kind of like create a platform where dialogues and debate could spark, other ways of working and looking at the different challenges. Yeah. Thank you. Caral? Gracias. Bueno, ha sido una jornada densa y muy enriquecedora, ¿no? De poder ver cómo se ha tratado todas estas cuestiones en otros lugares del mundo. Yo me llevo de una forma muy destacada la importancia de la terminología, ¿no? Es decir, se hablaba inicialmente de reconciliación y se ha ido hablando también de otros términos como la convivencia, ¿no? O bueno, de buscar las palabras que no ofendan a ninguna parte y en las que un poco todos los actores se sientan más cómodos. En España ha habido durante muchos años el relato entre los nacionales y los rojos, y de hecho costó mucho que se dejase de hablar de nacionales para hablar de rebeldes y de hablar de republicanos, ¿no? Y son unos términos que también historiográficamente tienen mucho peso en función de cuáles se usan, con lo cual toda la terminología que tiene a ver con los conceptos, pues está claro que se ve que es muy importante, ¿no? Luego también me ha parecido básico, lo ha nombrado Brandon en su ponencia inicial y ha estado siempre presente, el futuro, ¿no? El futuro colectivo para superar estos conflictos o para intentar esta convivencia, y entiendo que es necesario intentar encontrar como un imaginario colectivo, que el imaginario colectivo puede ser la paz, ¿no? Es decir, llegar a la paz y al mantenimiento de esta paz. Y me ha parecido también muy importante el hecho de fijar la cuestión y la situación social y económica que puede ser, ¿no? Hablabas de Guatemala y has hablado del primer mundo, puede ser muy básica, ¿no? También en España, cuando llegó la crisis económica, la gente decía, no me hables del pasado que estoy en paro, ¿no? Entonces, pues se vivió también muy en todos estos procesos de recuperación y de mirar al pasado, se vivió de una forma también muy patente. Y finalmente yo creo que ha salido poco, y has hablado tú de Tunisia, y creo que debe ser o tendría que ser como también muy importante son todos los aspectos culturales, ¿no? Es decir,
dar todos los instrumentos posibles a nivel de museos, de arte, de charlas, de todas estas cuestiones que ayudan también a todos estos procesos de convivencia, que todo va relacionado, pero que quizá ya es más hablar de unos instrumentos concretos, pero que pasan a ser como muy básicos, ¿no? También en España pues, se dice y se repite, no hay un museo de la guerra civil, no hay un museo del franquismo, no hay nada al respecto de este pasado colectivo, ¿no? Entonces, pues la densidad ha valido la pena en muchos sentidos para reflexionar alrededor de cuestiones que se podrían trabajar mucho más, ¿no? Gracias. Nishal? We'll take home lesson. I think it's also got to do with that it does not end with a comprehensive peace agreement and that's it. Reconciliation is a built-in phenomenon, and we have to continue building it up. You know, there is not going to be May the 1st Wednesday, and that's the end of the whole conflict. And everybody goes, everybody claps, and the international community forgets about it. As we have seen in many conflict situations, the conflict comes back. Where are the psychiatrists? Where are the psychologists? Where are the doctors, the forensic experts? We need all these expertise in smaller countries and poorer countries like ours. It happened in our context. There was a comprehensive peace agreement on November 21, 2007. And November 24, everybody was gone. Everybody thought this is the end of it. Nepal is now peaceful. But now we have seen that the factions have appeared in the former terrorist group. One faction is still waging a war. They have gone back to the jungles because this faction has now been encouraged. Because they feel 10 years later we can still loot the banks, we can still murder the children, and then there will be call for reconciliation and we can also join the cabinet. So who is going to now deal with this faction of the rebel group? Because the international community has gone, there is no budget, there is no money, there is no financial support. So one of the take-home lessons for me from this conference since the morning was that there are so many good examples. That support has to continue. That peace process does not mean that one fine morning everything has come to an end. Otherwise, another kind of a conflict will still emerge and there will be further calls for reconciliation. Another aspect that I would like to highlight is also on, again, I like to stress on the role of neighbors, because the neighbors are very important, and especially if you are surrounded by major powers of today's international contemporary world. They have major influence inside your internal politics, they have influence in your economy, and they will, if they do not see that the internal politics is going to benefit them, they have leverages to be spoilers. So therefore, I think this is also important for smaller countries to make the neighbors understand that this peace process is also useful for them, not only for yourself. Again, I would like to reiterate that this event from the morning has been extremely useful, especially for smaller countries, because there are very few foundations and very few donors that really talk about these smaller issues which have already been solved, because they do not realize that it can spring back into another full-fledged conflict. Thank you. Thank you. I'll invite Farid to talk from a Colombian perspective, Brandon, and open up the floor for everybody else, and then ask the two co-conveners to share their thoughts before we then conclude again with Farid. Bueno, pues muchas gracias por poder hablar de Colombia. Un poco de contexto para quienes no conocen de cerca el caso colombiano. Colombia ha tenido un conflicto de larga duración con el grupo Las FARC, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y es un conflicto que mucha gente ha definido como muchos conflictos a la vez. Es un conflicto que involucra no solamente esta guerra con esta guerrilla, sino también con una guerrilla con la cual se está empezando otro proceso de paz, que es el ELN,
Pero también está el problema del narcotráfico y está el problema del crimen organizado. El conflicto con las FARC ha tenido diversas etapas, pero básicamente es un conflicto que supone una guerra que se dio especialmente en el campo y con algún momento de degradación de la guerra entre el gobierno y las FARC. Al lado de eso, tenemos también un acuerdo de un proceso de negociación con los grupos paramilitares que se dio entre el 2005, entre el 2002 y el 2005, y que culminó con la movilización de aparentemente 30.000 paramilitares. Digo aparentemente porque las cifras nunca han estado exactas. Y este es un conflicto en el que desde siempre se habló de la posibilidad de construir una comisión de la verdad. Cuando en el 2005 se empieza a discutir el proceso de transición con los paramilitares, se hablaba de una comisión de la verdad, no se logró, entonces se creó la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación. Luego, en ese mismo proceso, se habló nuevamente de crear la Comisión de la Verdad y se logró la creación del Centro de Memoria Histórica. Y la Comisión de la Verdad siempre fue algo que eludía al caso colombiano. Finalmente, con el acuerdo con las FARC, se logró la creación de la Comisión de la Verdad que hoy precisamente empieza sus funciones porque ayer en la mañana se posesionaron algunos de los miembros de la comisión. Es una comisión que tiene que dar la verdad sobre un conflicto que no ha acabado. Lo que no deja de ser llamativo, Colombia es un caso de justicia transicional sin transición, y yo siempre agrego sin justicia. Es decir, es algo que llamamos justicia transicional por llamarlo de algún modo, pero el proceso de justicia hay unas estructuras de impunidad que permanecen y ahí básicamente nada de transición porque el conflicto no ha acabado. Entonces, ¿cuál es un poco la importancia de eventos como este para el caso colombiano? Primero, la discusión sobre qué es lo que entendemos como reconciliación. En Colombia existe una presión muy fuerte sobre el hecho de que los colombianos tenemos que reconciliarnos. Alguna víctima del Palacio de Justicia decía, perfecto, pero ¿con quién? Si yo ni siquiera sé quién mató a mi hijo. Entonces, hasta que yo no sepa quién mató a mi hijo, pues no hay con quién reconciliarme. La reconciliación, algo que mencionaba Brandon, que tiene que ser voluntaria, eso en algún momento lo resaltó el actual presidente de la Comisión de la Verdad, quien dijo en alguna reunión que había paramilitares y víctimas de los paramilitares. Los paramilitares estaban muy molestos porque las víctimas no los perdonaban y no se reconciliaban con ellos, y el padre Giraldo les dijo, mire, el padre de Ru, perdón, les dijo, el perdón se gana y la reconciliación no se obliga, no se fuerza. Y eso molestó mucho a los miembros de los grupos paramilitares porque ellos entendían que el proceso era para que los perdonaran un poco la fuerza. Entonces es muy importante eso, entender que el proceso de reconciliación es voluntario, que no se fuerza, entender que es un proceso complejo, entender que es un proceso, que la reconciliación no puede ser el objetivo principal de todos estos procesos, sino que tiene que ser uno de los objetivos, pero que las víctimas tienen derecho a no reconciliarse. De modo entendiendo reconciliación como ese proceso en el cual hay perdón, en el cual hay justicia, pero creo que es importante para el trabajo de la Comisión de la Verdad el tema de definir qué es lo que van a investigar. En el proceso con los paramilitares se intentó dejar a la Administración de Justicia la búsqueda de la verdad y la reparación, y esto demostró que era muy complicado porque estamos hablando de 300.000 delitos y 3.000 procesados, y eso supuso que no hubiera mucha verdad para el caso colombiano simplemente por falta de tiempo. Entonces realmente no sabemos qué es lo que ha pasado con los grupos paramilitares simplemente porque el proceso de justicia ha sido lento por la complejidad del proceso. En 10 años, en 12 años solamente se han dado 35 sentencias, lo que hace que sea un proceso bastante lento, y sin embargo es un proceso exitoso si lo comparamos con los tribunales internacionales. Por una parte eso, el proceso entonces se acordó en el proceso con las FARC que el tema de verdad saldría de la Administración de Justicia. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene la misión de encontrar la verdad, sino simplemente de sancionar o no a los desmovilizados, y la tarea de encontrar la verdad le queda a la Comisión de la Verdad. Y esta es una tarea que va a ser compleja,
porque hasta el momento no sabemos cuáles son los criterios de determinación de la verdad y no sabemos qué tanto acceso tienen los comisionados a los archivos, por ejemplo, del Estado. Las posibilidades de que esto sea, ya lo mencionaron en algunas de las preguntas, de que esto sea complejo son altas, porque se han creado ya 2 comisiones alternativas, porque ahorita lo que viene, así lo dijo un miembro de uno de los grupos económicos, lo que viene es la guerra por la verdad. Quien lo dijo fue un antiguo viceministro de Defensa, es decir, que lo ven como una guerra, como la nueva forma de la guerra. Y esto supone entonces que la verdad y las narraciones de la verdad van a ser objeto de atención. Entonces, por eso es importante las experiencias comparadas en la medida en que nos permiten lecciones aprendidas, pero sobre todo nos permite compartir el sufrimiento, y creo que es más un compartir sufrimientos, decepciones, esperanzas que otra cosa. Termino diciendo lo que en alguna ocasión dijo Lee Payne en alguna conferencia. Dijo: el problema de los casos ejemplares es que solo sirven para ellos mismos, es decir, que no hay modelos a seguir, sino que el único modelo a seguir es el que uno está haciendo, en el contexto en el que uno lo está haciendo, con las herramientas que uno lo está haciendo, y con la esperanza de que eso salga bien, porque al final en esto lo que cuenta es la buena voluntad de quienes participan y la suerte que se tenga de que las instituciones colaboren. Gracias. Gracias, Farid. Brandon. Thank you, and you've heard enough from me, so I'll maybe be brief and just stick to what has struck me, and there are many, many things which have struck me, so I will try and just mention a few. The first one, which I don't want to be a problem guest by breaking protocol, but one thing which has really struck me has been being here in Catalonia and how I felt for local people, how you've been saying some things but also maybe not saying other things. And I think that some of those challenges which you're facing in your current context right now is something which has just really struck me, maybe more in what has not been said than necessarily what has been said. And I've found the way people have discussed those issues and the various points that have been raised really instructive, and I've learned a lot from that. So I just wanted to firstly thank you all for that. But what it also made me think of is not just what are the silences when we're in conflict, what are the things we can say, what are the things we can't say, the difficulties of that, and I know that from Northern Ireland, South Africa, and many other places, but also that the transitions we go through, whatever state it gets to, whether we have a peace process, whether we have an agreement, whether we have a reconciliation process, those processes also create their own silences. So if I think of South Africa immediately after the transition, because there was this dominant narrative of the Rainbow Nation, it was very hard to actually talk about the divisions in the society. And it sort of took us another 15 years to talk about what we maybe should have been talking about earlier. So each of these processes that are often positive also have their own silences that come with the reconciliation agenda and with the transition agenda. And so somehow just being here, what is stuck in my head, which was what was the question, was just thinking about the length of these processes and what we can say and what we can't say, and just hearing from different people, the stuckness in your context, how long the German situation has taken to be dealing with Guatemala, which has gone through these different stages, and then equally being very encouraged in terms of the Basque situation, you know, a very different narrative maybe of what you're talking about at the local level to what I maybe heard 10 or 15 years ago. So, you know, this mixture of things moving forward and things going back and 2 steps forward and 2 steps back, I'm taking some of that with me, and I'm not quite sure what to do with that, but I'm taking some of that with me. But also what's possible, and I was very struck when Ulrich mentioned World War II, you know, and if we think about that, I don't know the different figures, but 40 to 80 million people died in 4 years. And, you know, in Rwanda, 800,000 people in 9 months or something, 3 months. You know, but if you think of 10 million people a year is what died in Europe, maybe a little less, and processes have moved quite far. So I was struck by your comment of just bringing that back into the discussion. So that was really my first point. The second one
which was mentioned and we didn't talk about too much, but was this idea of reconciliation across borders. And you began with talking about the United States, was mentioned about the global arms industry. And I was sort of thinking, how do we deal with some of those issues? If I think of the South African process, one of its weaknesses was it never really dealt with the fact that it was also a site of the Cold War. You know, there were Cubans fighting in Angola, there were Russians, you know, it was a site of a global situation, and we've never really addressed that. And if I think of Northern Ireland, the United States, unlike in many other contexts, played a very positive role in the peace process as a mediator. But, you know, part of the conflict was funded by other individuals in the United States, and those are the types of things you can never really talk about. So I think thinking about that transition across borders, or if we think of the Balkans, the challenge of all of that, for me is something I'm taking away. Third one was mentioned, and somebody else said it again. I was struck by your point about the arts and the role of culture, and it made me think of Pablo de Grief's last 2 reports on non-recurrence, where he talks a lot about the role of culture and arts, and so it was just to whoever said it as well. I would love to have talked more about that, but we didn't get time. And then maybe the last point was just some of the words that you mentioned, Asiber, about co-responsibility and co-liability. Those are just stuck in my head, and I'm trying to think what does that mean, but I'm taking it away in a very positive way, and the sort of shifts in paradigm that you were talking about, not denying anybody the legitimacy of their views. You know, these things I think are absolutely essential. So I'm just pondering that. So thank you. Thank you, Brandon. Floor is open to anybody else who wants to make some comments. You had asked first, and then you, and then you, and then, well, step by step. So, Mike, please, microphone. Gracias. Yo más que conclusiones quería preguntarles sobre cuestiones de género, teniendo en mente la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad. Me preguntaba si las comisiones de la verdad o mecanismos de justicia transicional han tenido perspectiva de género, si ha habido un debate sobre cómo el conflicto ha afectado distinto a hombres y mujeres y, por lo tanto, las consecuencias que eso tiene en los procesos de reconciliación, qué rol han tenido las mujeres y demás. Gracias. Gracias. Tomaremos todas las palabras. Sorry, we'll take all the interventions, and then whoever wants to respond to some of the questions, then feel free to do that. Actually, why don't we just run the mic that way? It's more practical. Bueno, lo primero que me genera a la reflexión es que tal parece que quienes generan el conflicto, los conflictos al inicio, son los que al final también tienen que reconciliarse o dar las bases para una reconciliación, pero en el medio quedan todas esas personas que no iniciaron el conflicto y que a veces no se les pregunta la voluntad de terminarlo, pero sufren los daños, ¿no? Sufren todas estas afectaciones. Entonces me parece bastante paradójico en bastantes de las situaciones analizadas cómo todo el conjunto de personas que están en el medio de quienes inician los conflictos y al final van a decidir políticamente la solución, quedan en ese vacío, y creo que ahí está el gran problema o los grandes problemas de realmente reconciliar o no las historias individuales vividas, muchas veces ajenas al inicio y fin de los conflictos. Y muy breve, y esto solo lo lanzo general, yo soy de origen mexicano. Ahora se está empezando a hablar en México por toda la situación de violencia, de muertes, de desapariciones, de crear o invitar una comisión internacional y crear una comisión de verdad. Con todo lo que se ha analizado aquí y se analiza de justicia transicional, a mí más que esperanza me genera miedos, porque
los actores con los que se iniciarían amnistías, negociaciones, son grupos de narcotraficantes. Básicamente en México no tenemos un grupo claramente identificable, identificado con el cual negociar, pero sí se habla ante esa incapacidad estatal de buscar una comisión de verdad, de buscar estas soluciones, y lo dejo sobre la mesa para el análisis de todos y todas aquí que tienen expertise y que seguramente en unos años, por las influencias que logra tener México en los foros internacionales, seguramente tendremos una comisión extraña o por ahí muy sui generis, que no sé si realmente podrá dar soluciones y sobre todo generará algo positivo después de todo lo que aquí vemos, que teniendo actores aparentemente identificables no se logra realmente la solución, y es un largo proceso y solamente. Bueno, mi intervención iba un poco, como que me impresiona un poco que el tema de la reconciliación aquí se ha abordado desde diferentes dimensiones, ha tenido como diferentes aproximaciones, acepciones, y uno identifica elementos que componen este proceso de reconciliación, ¿no? Entonces está el tema de la justicia, pero también ve pues la necesidad de incorporar una dimensión de justicia transformadora, muchísimo más en contextos como lo es Guatemala y como lo pueden ser ciertos países que están marcados por un contexto de exclusión económica. También la necesidad de incorporar elementos como la búsqueda de la verdad, el tema del perdón, pero finalmente la discusión teleológica sobre la reconciliación para qué, también me parece que es bastante importante en términos que en Colombia principalmente hay dos vertientes, y lo hablábamos ahora, y está la reconciliación para anular el conflicto, que es una vertiente que está un poco asociada a la academia y a la institucionalidad, ¿sí? para finalmente terminar un conflicto, y está una vertiente pues, que está relacionada con la reconciliación para todo lo contrario. La reconciliación como una forma de generar una explosión positiva de la conflictividad, ¿sí? En el sentido que los conflictos gestionados de manera violenta ocultan diferentes conflictos que no se han dejado ver, en el sentido de que los conflictos que se ven son de carácter violento, ¿sí? Y esto que me lleva a pensar a mí que la reconciliación, aparte de ser un proceso con todos los elementos que hemos dicho, pues la reconciliación tiene que ver es con la gestión de los conflictos. La gestión de los conflictos a partir de la renuncia de los medios violentos, ¿sí? Entonces, uno podría decir que aparte de incorporar los elementos que hemos dicho, pues la reconciliación teleológicamente debería estar orientada a la gestión de los conflictos por medios no violentos y a generar ambientes o facilitar la creación de ambientes que favorezcan la gestión de conflictos sin medios violentos. Es básicamente eso. Yo he echado a faltar el tema de la cicatriz. Ha salido el tema de curar heridas. En la Asamblea Ecuménica de Graz, que tenía como tema la reconciliación, yo aprendí la comparación entre curar heridas físicas del cuerpo y curar heridas de la memoria, sea memoria individual, sea memoria colectiva. Claro, la Asamblea de Graz era ecuménica, por lo tanto era un punto de vista cristiano y no todo lo que se dijo allí es aplicable en otros ámbitos, ¿no? Pero esta comparación a mí me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué hace un médico para curar una herida? Primero la cura, que en el caso de heridas de la memoria es buscar la verdad. Después mira si hay órganos afectados y repara los órganos afectados, que en el caso de heridas de la memoria es la justicia reparativa, es la reparación, ¿no? Después aplica un tratamiento
para conseguir que la herida cicatrice. Y es importante que queda una cicatriz. Es decir, la herida no se puede olvidar, no se debe olvidar. Queda la cicatriz. La cicatriz es un recordatorio permanente de que hubo una herida y que hubo una curación de la herida. No siempre se exhibe la cicatriz. Hay circunstancias en que te vistes para que no se vea la herida y hay circunstancias en que te vistes y la herida se ve. En el caso de las heridas de la memoria y no las físicas, también queda una cicatriz, queda un recordatorio permanente de que hubo una herida y de que hubo una curación, si es que se ha conseguido la curación, claro. Entonces el tema de la cicatriz a mí me parece importante. I think it helps in thinking about what we can do and what we can't do. Because if we think of reconciliation at the level of individuals, so, you know, my friend who knows who killed her husband, and that individual has to overcome that hurt. We can have reconciliation at the level of societies where we have different groups who have to end up living together. And we can have reconciliation at a more political level where we have people who were former fighters. We have many examples from Colombia, from Nepal, from Northern Ireland, where former fighters have ended up in the government. So we're reconciling those former insurgents with the government level. But there's tensions and there's contradictions between those different levels of reconciliation. So if somebody in Northern Ireland enters the government having ordered deaths, then you're not going to have the individual reconciliation. It's going to be much harder for the individuals who are affected by that decision. And that is a compromise that you have to weigh up and you have to decide with the end aim of ending the violence. And so that also, I think, has to make us think about what we can and can't do. So we had people talking about culture and about changing language, and I think that's really important when we think about reconciling different groups in societies, the way we present it in the histories, the way we talk about it in education, the way spaces that open up later in time for those groups to kind of recalibrate their balance between themselves. And I think it also, we have to think about what we can do for individuals, because you can't say, okay, a truth commission is going to bring reconciliation to every single individual. Every single individual is on their personal journey. The same process is not going to work for every single individual. And I think we have to think in processes like that, of doing the greatest good for the greatest number of people, but also attempting to do as little harm to as few people as possible. And I think one of the things we have to do, well, one of the things that I'm thinking of is this tension between these levels where they contradict each other, where they open up certain opportunities to act in one way but close down an opportunity to work in another way, and also where you have to trade off the greater good at particular times. In Spain, they took the greater good of continuing the peace was to not open up the societal reconciliation by talking about what had happened. Me voy con más preguntas que respuestas, sinceramente. Y una de estas ha sido en torno a cómo se asume en este espacio, cómo se ha asumido el tema de reconciliación desde cada una de las experiencias nacionales y transfronterizas, es cómo se asume el tema de la reconciliación. Y he visto al menos dos posturas. Una metafísica, que la reconciliación, o al menos asociada a la verdad, está también asociada a una verdad que moviliza políticamente sujetos y que también se construye a partir de buscar legitimar las posturas previas a esa construcción de verdad. Es decir, la verdad no es como lo que va a surgir, sino
algo que legitima lo que ya de antemano está planteando políticamente un grupo, un sector. ¿Sí? Entonces hay una verdad política, una verdad y una reconciliación metafísica, pero también hay una reconciliación en términos políticos. Y creo que hacia allá es lo que se debe apuntar, y en ese sentido también la verdad, hacia allá donde se tiene que apuntar, es la verdad como un elemento político. En lo metafísico no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero en lo político sí nos podemos poner de acuerdo, y eso sobrepasa las narraciones. En ese sentido, creo que hay, digamos, esas dos posturas aquí. Estaba pensando en el papel de los sujetos. Para que exista la reconciliación, debe ser la reconciliación y la verdad asumida como una razón de Estado por parte del Estado, y debe asumirse también como un nuevo contrato social entre la sociedad, entre las comunidades. Creo que son dos elementos esenciales para que la verdad se convierta en un elemento de reconciliación, de lo que han hablado, pues. Y finalmente, creo que en ese sentido se requiere que esa verdad, para convertirse en reconciliación como política, debe tener puntos que sobrepasen lo metafísico. Es decir, hay elementos como la violencia asociada a la etnia, la violencia como medio regulatorio de la política en Colombia, por ejemplo. Son elementos que sobrepasan a los partidos, son elementos que pueden ser el punto central para comenzar a hablar de algo común en cualquier sociedad o en cualquier estado. Creo que hacia allá debe plantearse como política y no como metafísica. So I think everybody's had a chance to speak. If anybody wants to respond, there was a question on gender. En el caso guatemalteco se habló de que la sociedad civil no siempre participaba. Paralelo a la mesa de negociaciones hubo una asamblea de sociedad civil compuesta de 13 sectores que acompañaron todo el proceso, y cada punto que se iba tratando llevaban sus propuestas a la mesa. Por lo menos a nivel de sociedad civil organizada, esos 13 sectores participaron. Como Guatemala es de contrastes, tenemos altos grados de analfabetismo y un premio Nobel de literatura, tenemos una guerra espantosa y un premio Nobel de paz. Pues igual, en la Comisión de la Verdad, una mujer indígena que había sido ministra de Cultura fue una de las 3 personas que integró la Comisión de la Verdad. Y en mi caso, pues fui la única mujer en la mesa de negociación, pero también tengo que decir que nunca me sentí excluida ni discriminada por nada, sino al contrario, la gente del gobierno, de la guerrilla, del ejército, pues me confió y hubo una buena relación. Ahora, obviamente sí, las mujeres, hay estudios sobre los efectos que la guerra tuvo sobre ellas, porque si bien las áreas donde la guerra fue más intensa quedaron muy rezagadas de atención social, evidentemente las mujeres todavía un paso más atrás. To briefly answer one of the issues in the early work of the so before the work of the Truth Commission began, I think this is kind of a one-off experience. The post-revolutionary Tunisian government established a Ministry of Human Rights and Transitional Justice. So the transitional justice law was created under a technical committee in that ministry, which stipulated the work for the commission. And when the commission started collecting its initial cases, they had a very low participation of female victims. Knowing that state-led human rights violations were disproportionately targeted at women, particularly Islamist women. And this included threats of rape or rape in prison and of family members, of wives, and so on. So the commission, which is called the IVD, created a position for a commissioner for women, which was headed by a moderate Islamist civil society activist who was involved in a nationwide sensitization campaign called the Transitional
Justice is Also for Women network, and lasted for about 3-4 months, which increased the submission of files. The sensitization campaign was again community-based and included speaking to husbands, to male family members about the kind of the benefits of having women come forward and tell their stories as well as part of this collective memory exercise. And the submission by files from that group of targeted victims increased significantly to, I think, don't cite me on this, but about by 60% by the time that work was done. So thank you for bringing that up. I just maybe comment on the South African Truth Commission because it is interesting. It just made me think as you were commenting, because in South Africa, proportionally, there were more women who spoke to the Truth Commission than men. But interestingly, when one did an analysis of the stories they were telling, they were largely telling the stories of men. So they were telling the stories of their husbands and their sons. And because the commission was structured around this idea of murder, attempted murder, it meant that there wasn't space to tell a wider story of what it was like to keep your home going, or the house raids that you suffered over a long period of time, even maybe some of violations against you, but that might have reached that threshold of a certain level of a human rights violation. So it's sort of interesting because there were majority women, but actually they were not necessarily telling particularly gendered stories of how human rights violations were perpetuated in South Africa. Thank you. With these interventions, I will then ask Farid again, an attempt of wrapping up, before then handing over to Wilhelm and Xavier to give the closing remarks. Listo. En el tercer bloque se nos preguntó un poco sobre qué ha llamado la atención en las experiencias y esto permitió que los participantes un poco destacaran en general los efectos positivos de la reunión. Hubo varios comentarios que fueron muy interesantes. Uno que además ha estado un poco gravitando alrededor de toda la reunión es el papel de los organismos internacionales y de las normas internacionales, que tanto limitan, facilitan, impiden el trabajo de reconciliación. Y está la discusión del paradigma liberal de la justicia transicional y si ese paradigma permite alcanzar reconciliación o no. También se discutió sobre la importancia de tener una mirada diferente a la historia, cómo este encuentro y compartir experiencias con diferentes actores nos ha permitido tener una diferente mirada a la historia y poner una perspectiva más grande de lo que sucede en nuestros propios países. Y ahí surge también es un poco en lo macro, y en lo micro surge la importancia en cada país de tener en cuenta las diferencias culturales, un poco de tener en cuenta las particularidades culturales de cada país, y el caso de Guatemala es importante en sentido de la particularidad cultural de los pueblos indígenas. Pero también se reivindica la idea de que todo esto es muy complejo. Un poco quienes han trabajado en Colombia saben que cada reunión en Colombia termina diciendo la fecha de la siguiente reunión porque esto es muy complejo y seguimos discutiendo. Y creo que es un poco eso, o sea que la conclusión de todo este evento es que debemos volvernos a reunir porque esto es muy complejo. Y lo es en la medida en que es un término disputado, en que es un término con una connotación muy fuerte en diferentes puntos, pero también se reivindica la idea de que el objetivo debería ser transformar, que no basta simplemente con reconciliarnos, sino hay una transformación de nuestras sociedades y que los acuerdos deben ser mínimos sin negar las aspiraciones mínimas de las otras partes. Porque la pregunta cuando se mira hacia el pasado es ¿para qué miramos al pasado? ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad no es simplemente utilizar el pasado en lo que Todorov llama el uso abusivo del pasado, de la memoria, sino esa idea del pasado, de la memoria para construir una convivencia o en este caso reconciliación. Se destaca también la importancia de institucionalizar el proceso, que esto no dependa de actores individuales, sino que sea una cuestión institucionalizada.
y también cómo compartir esas experiencias, que aquí es lo que vamos a compartir y cómo lo podemos compartir. Porque son experiencias que nos muestran en general que el proceso es un proceso de reconciliación es eso, no termina con el acuerdo de paz, continúa, tenemos que entender que la paz la construimos nosotros mismos, como lo decía Daniel, que todos los actores tienen que participar en este proceso de construcción de reconciliación y de paz. Pero eso puede producir nuevos problemas, como por ejemplo nuevos silencios y nuevas discusiones, nuevos conflictos, y por tanto es importante reconocer que el proceso de reconciliación genera nuevos problemas que al final tendrán que ser asumidos y discutidos y solucionados. Gracias. Gracias, Farid. Well, to leave first word, so I just will say a few words. First, I think the discussion over the day has confirmed that reconciliation is a challenging and ambitious concept, which is very difficult to put in practice. We have heard so many experiences, but I cannot see, I have to confirm, I cannot see that we have in any of the cases a real process of reconciliation, at least in the terms of the definition presented this morning by Humber. So we can see that in many cases maybe it's more a kind of muddling through, so to see how to overcome the conflicts and to build something new, hopefully without provoking new conflict, and hopefully that by time there will be a kind of appeasement, or not so much a reconciliation, but more a kind of appeasement between the different conflicting groups. This is maybe a little bit frustrating as a result of our discussion, but I think we have to be quite true to what we have heard as experiences. We have not discussed very intensively about the truth commissions, although we discussed them, because there are so many aspects of truth commissions, and some time ago I had analyzed a little bit more in detail the outcomes of the truth commissions, especially in Latin America, because in Latin America we had a series of truth commissions, but unfortunately we have to say that at the end of the day the truth commissions normally had achieved to bring a lot of information, but the result in terms of some consequences did not reach very far in many cases. So if we think in Peru, if we think in Argentina, and in some other cases, and also in the case of Guatemala, at the end of the day, there was perhaps after the presentation of the Commission's report, the next steps were not as strong as some people may have expected, especially the victims of the conflicts may have expected. This leads me to the next point, which is transitional justice, which is also a concept in the context of all this, and this is even more difficult because it would be the consequence of the truth commissions. If and transitional justice and reconciliations may, in some aspect, shock to each other. So maybe sometimes, or some people will understand under reconciliation to a kind of forgiving, and so not to practice transitional justice, but again the victims probably will expect some kind of transitional justice, but the perpetrators normally of course are not willing to submit themselves to certain aspects of transitional justice if they did not organize the institutions in a way which will
put a lot of difficulties to make transitional justice. As we know, we have all these amnesty laws in many countries, and it is normally quite difficult to have a kind of transitional justice. So it was quite interesting, for instance, to see that in Chile, after many efforts and many years, at the end of the day, at least some people got accused and got even a process and got in jail or something. But it was quite difficult in many cases. We know this has not been possible. Well, nevertheless, I think also we may not leave this room with very clear conclusions and some kind of a guiding or a blue box which we can refer to when you as representatives of organizations involved in peace processes, with some good practices you can apply. You can say, okay, here we have a new handbook or a new guide, and though we can apply what we have heard during this meeting. Nevertheless, I think the experiences presented makes us more sensitive to different aspects of all the efforts towards reconciliation and peace, and in any case it is worth to work on this concept, because I guess without the efforts towards reconciliation or some kind of understanding among the conflicting groups, there will be no peace and further development for the future of certain countries. So, well, also we don't have this blueprint. I think we had quite a good discussion and many aspects which will bring us ahead in exchanging ideas on reconciliation. So I'm very grateful for the opportunity of this discussion, and I would like to express again my gratitude to the International Catalan Institute of Peace for making this meeting possible, and also, of course, to all the speakers from different countries who have come to Barcelona to share their experiences. I also would like to extend my gratitude to the translators we didn't see, but we didn't listen to, and I guess the translation was quite good. And also, and of course to Katarina and Marta and everybody who worked in the preparation of this. Thank you very much. Gracias, Wilhelm, también por las facilidades que hemos tenido con la Fundación Konrad Adenauer para coorganizar este evento. Y también muchísimas gracias a todas las personas ponentes que habéis participado explicando una situación concreta, pero que se puede generalizar muchas veces. A las personas que no sois ponentes, pero habéis participado también, os lo queremos agradecer en nombre de ICIP y de la Fundación Konrad Adenauer. Yo me permito terminar diciendo a Brandon que sí, que efectivamente hemos hablado de 11 situaciones concretas, al final han sido 11 situaciones concretas que hemos desgranado un poco, que ha sido una sesión intensa y que realmente sí que es verdad que hemos tenido muchas palabras y algunos silencios. Yo me permitiría decir también que normalmente somos dueños de los silencios y esclavos de las palabras, y por tanto creo que hoy era el momento de hablar de las palabras que hemos dicho y no era el momento de expresar más silencios. En cualquier caso, sí que es verdad que nos vamos con más preguntas que respuestas. Y es lógico, porque no se pueden extrapolar muchos casos, pero sí que podemos compartir muchas experiencias y sacar lecciones que a lo mejor no nos servirán más que para hacernos nuevas preguntas. Pero es bueno, porque si tenemos muchas preguntas, sabremos en el momento de las respuestas que no nos hagan nuevas preguntas que no tenemos preparadas. Es decir, que al final quizás son más importantes las preguntas que no las respuestas, que pueden simplificar situaciones que son muy complejas. No sé si me he explicado bien, porque me he explicado muy rápido, pero quisiera señalar la importancia de hacernos preguntas.
Y después, entre muchas otras cosas, y por el privilegio de poder cerrar, sí que me gustaría añadir como 4 aspectos que no han salido al final en las conclusiones, pero que también dejo a modo de nuevas preguntas, ¿no? Y son a partir de 4 casos concretos. La exposición de Daniel de esta mañana, que ha sido para unos realista, para otros más bien pesimista, pues nos exponía un tema que parece que es realmente importante, y es la responsabilidad internacional que hay, la responsabilidad de los actores externos. Y me gustaría llevarme también la pregunta de hasta dónde hay que responsabilizarlos de cosas como los acuerdos de Dayton o como los compromisos posteriores que han complicado mucho las cosas después. Por tanto, esta es la situación que nos ha explicado Daniel, pero en cada una de las situaciones de los diferentes conflictos puede haber acuerdos de Dayton o puede haber cosas que realmente han complicado las cosas. Este es un tema. Tú hablabas de la hipocresía de la reconciliación y hablabas también de dar mensajes y dar pasos concretos. Yo creo que es importante tener en cuenta la importancia de la comunidad internacional en la resolución o en la transformación de los conflictos. A partir de Guatemala también una idea muy simple, pero que Raquel nos ha especialmente remarcado, y es, después de muchos años, el tema de que el alejamiento de la población se ha dado por una corrupción sistémica. Y el tema de la corrupción en todos los temas, de la falta de honradez, de las dificultades para resolver las cosas a partir de un diálogo sereno, constructivo, pero también honesto, pues dificulta realmente los procesos de reconciliación y de reconstrucción y todos los procesos que hay después de la violencia. En tercer lugar, Larisa nos hablaba de la falta de apoyo político que había al proceso y las dificultades que había a nivel político. Este es otro tema que hay que tener presente, porque el poder quiere poder y, por tanto, muchas veces, para no perder ese poder, no quiere perder tampoco el relato. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta, porque la debilidad humana es como es y, por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Esto provoca la resistencia de la sociedad civil y provoca un círculo que, en lugar de ser virtuoso, es un círculo vicioso, ¿no? Y la cuarta situación, a partir de las aportaciones de Keral y de Aitziber, es el caso de España, el caso del conflicto que se desentierra más anciano incluso que el de Alemania, que de la República Democrática Alemana, porque en realidad no es del 1945, es de 1933, 36, 39. Por tanto, es un caso muy antiguo. La necesidad de mirar al pasado sin querer esconder nada, porque las cosas que se esconden bajo una alfombra, un día u otro hay que hacer limpieza y hay que sacarlas. Y cuando se sacan, si están podridas, realmente es mucho más duro que cuando se sacan cuando todavía no lo están. Quiero decir con eso que esta necesidad, que ahora no entramos a valorar, de tener una capacidad de olvido en un momento determinado, probablemente fue lo posible, pero 40 años después se demuestra que no es suficiente. Lo posible no siempre es suficiente y, por tanto, la verdad de los hechos comprobables y comprobables ha de salir a la luz siempre, aunque sea 80 años después. No puede ser que un país tenga 120.000 personas en la cuneta, todavía muertas, y que sea el segundo estado del mundo, después de Camboya, que tiene más gente en las cunetas. No puede ser. Aunque hayan pasado 80 años, esto no es bueno ni para la reconciliación ni para los pasos previos. Por tanto, hay que sacar una lección también de que mirar al pasado no es ni ir contra la reconciliación ni nada por el estilo. Agradezco otra vez la intensidad de este debate y, bueno, nos emplazamos a ver qué hacemos, pero para el Instituto será muy útil todas las conclusiones que podamos ir sacando. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.